Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Les habla Marcelo Garzón. Y en esta clase número 5 de Gmail vamos a ver cómo personalizarlo. En los videos de las clases anteriores habíamos visto los videos de cómo crear un correo electrónico desde cero, iniciar y cerrar sesión, leer correos electrónicos y enviar archivos, bloquear correos electrónicos o personas. Y ahora en esta nueva clase vamos a ver personalización de Gmail. Vamos a colocarle una foto, vamos a ponerle un fondo y vamos a crear carpetas para guardar nuestros correos electrónicos preferidos. Para las personas que quieran hacer el curso completo, en la parte de abajo de la descripción del video voy a dejar todos los enlaces de todas las clases que vimos de este curso. Primero que todo vamos a abrir nuestro correo y vamos a colocarle una foto a nuestro correo electrónico. Para hacerlo vamos a ir acá donde está nuestra letra o nuestro logo, le vamos a dar clic y vamos a darle en la opción donde está la foto o la cámara fotográfica. Vamos a darle ahí y vamos a seleccionar una foto de nuestro computador. Vamos a darle en esta opción que dice selecciona una foto de tu ordenador y vamos a seleccionar una foto acá en esta carpeta de imágenes. Yo ya tenía esta guardada, voy a darle doble clic. La está cargando, esperamos un momento que la cargue completamente y con este cuadrito la vamos a redimensionar hasta que nos quede el tamaño ideal. Una vez tengamos el tamaño definido, vamos a darle a elegir como fondo de perfil. Y ya nos aparece la foto en nuestro correo electrónico. Ahora vamos a cambiarle el fondo, vamos a darle acá donde está la configuración, la tuerquita, le damos clic, vamos a donde dice temas y le decimos ver todo. Vamos a seleccionar una foto cualquiera de estas de acá y le damos doble clic. Inmediatamente cambia nuestro fondo de nuestro correo electrónico dándole un aspecto mucho más dinámico. Vamos a repetir esta opción de cambiar el tema. Ya como tenemos los temas acá, simplemente le damos clic y nos va mostrando cómo va quedando nuestro correo electrónico. Voy a darle de nuevo en este tema azul que fue el que más me gustó, le doy doble clic y ya me queda el fondo que quería. De esta forma podemos cambiar el fondo de nuestro correo de Gmail. Si queremos que nuestros correos electrónicos no queden tan grandes, simplemente nos vamos a la opción de configuración y vamos a colocarle alguna de estas opciones de densidad. Podemos que sea compacta para que nos queden los correos electrónicos un poco más cerrados o la predeterminada. En esta compacta no se ven los archivos que nos han enviado. Si queremos que se vean los archivos, vamos a colocarla en predeterminada. Si bajamos un poco vamos a encontrar una opción que dice tipo de bandeja de entrada. En esta opción podemos seleccionar qué tipo de correos vamos a ver primero, si los no leídos, los destacados o los prioritarios. Yo lo voy a dejar en predeterminada. Seguimos bajando un poco y encontramos otra opción que nos dice panel de lectura. Si le damos en sin división es como está en estos momentos, pero si le damos a la derecha nos pide que volvamos a cargar nuestro correo para aplicar la opción y observamos que en un costado ya podemos ver los mensajes que nos han enviado sin necesidad de abrirlos. Vamos a cambiarlo de nuevo, vamos a la configuración, bajamos hasta donde dice panel de lectura y vamos a colocarlo sin división. Vamos a darle de nuevo debajo de la bandeja de entrada. Si le damos ahí, cuando vamos a seleccionar un correo electrónico nos muestra en la parte de abajo todo el correo electrónico. Entonces ustedes van a seleccionar la opción que más les guste. A mí me gusta más o sin división, que puede abrir los correos electrónicos, o la otra opción que me llama más la atención es la de la mitad, que a la derecha se muestren los correos cuando yo le dé clic. Muy bien, ahora vamos a crear una carpeta en donde vamos a guardar nuestros correos electrónicos más importantes o más relevantes. Vamos a ir aquí a la opción de la izquierda donde dice más, vamos a bajar hasta el final y le vamos a colocar nueva etiqueta. A esta nueva etiqueta le vamos a poner un nombre, el que ustedes quieran, para que reconozcan la carpeta donde van a guardar sus correos electrónicos. Yo le voy a colocar
Documentos importantes. Le doy en la opción de crear y si nos desplazamos al menú izquierdo, subimos un poco, ya encontramos esta carpeta acá, pero está vacía. Vamos a pasar algunos correos para esta carpeta, vamos a recibidos, voy a seleccionar este primer mensaje y me voy a la opción acá donde está este icono de una carpeta y le voy a decir mover a. Acá me despliega un menú donde debo seleccionar la carpeta donde quiero mover este correo electrónico. Voy a seleccionar documentos importantes y voy a seleccionar este otro y voy a hacer el mismo proceso. Documentos importantes. Como vemos, desaparecieron de acá, pero si nos vamos a la carpeta documentos importantes, ya encontramos los dos correos electrónicos que hemos guardado como importantes. Muy bien amigos, entonces vamos a hacer un repaso de todos los videotutoriales que llevamos hasta el momento en este curso completo de Gmail. En el primer video vimos cómo crear un correo electrónico de Gmail desde cero. Vamos a aprender a crear un correo, vamos a buscar los nombres disponibles que hay y poderlo configurar con un número de teléfono para que quede sincronizado. En el segundo videotutorial vamos a aprender, teniendo ya el correo creado, a iniciar sesión. También después de haber iniciado sesión vamos a aprender las partes que tiene Gmail, los menús que encontramos al lado izquierdo, que es donde vamos a crear las etiquetas. Vamos a ver cómo podemos leer los correos, cómo eliminarlos y también la configuración y todas las apps que están sincronizadas con esta cuenta. Vamos a aprender todo esto en este segundo video tutorial. En el tercer video tutorial vamos a aprender a enviar archivos y leer correos de Gmail. Esto es importante para saber cómo enviar fotos, videos, música, archivos pesados para que los puedan leer en el otro correo electrónico o enviarlos a empresas. Ideal para nosotros poder crear una hoja de vida, proyectos, trabajos y enviarlos a otros correos electrónicos. Recuerden que también de Gmail se pueden enviar a otros correos como Hotmail, Yahoo. Y en el cuarto video vamos a aprender cómo bloquear personas o correos electrónicos. Muchas veces nosotros podemos bloquear personas que no queremos que nos lleguen más correos de esa persona o también de otros correos electrónicos. Aquí enseño paso a paso cómo bloquear personas para no recibir correos de estos mismos. Espero que este curso les sea de gran utilidad para que puedan utilizarlo y puedan aprender a enviar y recibir correos electrónicos. Les quiero hacer la invitación también a mi canal Marcelo Garzón Tutoriales para que vean las clases, los tips y trucos de sistemas, computación e informática. Aquí enseño varios cursos de Excel, de Word, también de cómo manejar Gmail, programas de edición como Filmora y todo lo referente a la computación y la tecnología. Recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón. Que tengan una excelente vida y nos veremos siempre en el próximo video tutorial de computación, sistemas o tecnología. Que tengan una excelente vida.